Dios te bendiga. En este momento te doy la bienvenida a nuestra retroalimentación del contenido del primer módulo. Vamos a estar trabajando toda la unidad. El tema principal de nuestro primer módulo, el cual hemos trabajado desde la página 30 hasta la página 41, es cromosomas, genes y herencia. Entre los subtemas que hemos trabajado se encuentran la genética y la herencia, la genética mendeliana, más sobre las leyes de Mendel, las bases químicas y física de la herencia y por último el mapa genético. Al hablar de nuestro tema transversal, el cual es la identidad, nos referimos al conjunto de rasgos o características que permiten distinguir a una persona de otra. Cuando nos acercamos al estudio de la genética y comprendemos que las personas poseen alrededor de unos 40.000 genes y que solamente se distingue el 0.2, el cual es un 80 de esos genes, entonces nos preguntamos por qué parecemos ser tan distintos en nuestra cultura cuando realmente en nuestros genes somos tan parecidos. En la imagen podemos ver un chino, un peruano, un argentino, un alemán. Y aunque en algunas de sus características físicas podemos ver ciertas diferencias, la verdad es que sus genes son muy similares. Solamente el 0.2 en cada uno de ellos los hace diferentes en ciertas características. Ahora bien, la cultura nos distingue. Nos distingue en nuestra historia, en nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestras creencias. Así que cada uno de nosotros, a pesar de pertenecer a países distintos, somos más similares de lo que parece. Hemos conocido las muchas similitudes y las pocas diferencias que existen entre los seres humanos a lo largo de todo el planeta. Pero, ¿qué ocurre con los mitos y las leyendas de los tiempos antiguos? En la antigüedad, los egipcios ya conocían cómo fecundar la planta datilera. Ellos sabían que al unir los órganos sexuales masculinos más los órganos sexuales femeninos de la planta, se obtenía la flor y luego los frutos. Pero, al igual como esta idea es correcta, habían otras ideas erróneas, como por ejemplo, una figura mitológica llamada Minotauro, la cual podemos verla en la imagen superior derecha. En esta imagen podemos ver a un Minotauro, el cual se suponía que era descendiente de la esposa de Minos que se unió a un toro, lo cual conocemos que es imposible. Y también es una figura mitológica, por lo que sabemos que es solamente una leyenda. Otra idea mitológica es la proveniencia de la jirafa. Se suponía que un camello y un leopardo se habían unido y por eso entonces había dado como consecuencia la jirafa. Aunque escuchamos estas ideas y las vemos muy alejadas de nuestro tiempo, porque conocemos que son historias ficticias, aún en estos tiempos también tenemos mitos y leyendas, como por ejemplo, cuando en una familia de color nace algún individuo que no tiene color, como en la imagen, muchas veces las personas comentan que no es descendiente de la familia o que fue hijo fuera del hogar. Entonces, también aún en estos tiempos podemos ver mitos y leyendas. Maestra, ¿el nacimiento de la mula también es un mito o una leyenda? No. Las mulas son
seres vivos que nacen de la unión de animales de la misma familia y diferentes especies, como por ejemplo un burro y una yegua, que es la hembra del caballo, se unen y desde esta unión nace lo que es la mula. Por lo tanto, los progenitores de la mula son la yegua y el burro. ¿Y qué tipo de animal es la mula? Bueno, la mula es un animal híbrido porque tiene información genética de animales de la misma familia pero de diferentes especies. Este animal no puede tener descendientes porque al tener material genético de animales de diferentes especies, su material genético es muy débil y no puede tener descendencia. Existen muchas ideas científicas las cuales se han desarrollado a lo largo de la historia, como por ejemplo, Hipócrates fue el primero en decir que alrededor de todo el cuerpo habían semillas las cuales se heredaban de los padres a los hijos. Sin embargo, Aristóteles comentó que los hijos no solamente heredan características de los padres, también muchas veces heredan características similares a sus abuelos y otras generaciones, por lo que la idea sobre la herencia se amplió. Más adelante, Charles Darwin, con su idea de la selección natural, dijo que los seres vivos toman características que han permanecido en sus progenitores desde generaciones antiguas. Y Gregorio Mendel, el cual es considerado el padre de la ciencia que estudia las características hereditarias, manifestó ideas superiores y entre estas ideas superiores tenemos las 3 leyes de Mendel. Por haber brindado los aportes más importantes de la época, Gregorio Mendel es considerado el padre de la genética. Todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar sobre la genética y la herencia, y aunque podrían parecer similares, son distintas. La genética es la ciencia que estudia la transmisión de caracteres hereditarios desde los padres a los hijos, mientras que la herencia es el proceso de transmisión de caracteres hereditarios. Para conocer cómo los progenitores heredan características a sus hijos o heredan la información genética a su descendencia, necesitamos volver a lo que es la célula. Sabemos que tenemos 2 tipos de células eucariotas y procariotas. La célula eucariota es aquella que tiene núcleo y por lo tanto en su núcleo tiene guardada la información genética. La célula procariota, por el contrario, es aquella que no tiene núcleo y su material genético se encuentra disperso alrededor de toda la célula. En la imagen inferior izquierda podemos ver una célula eucariota y su núcleo es aquel que es de color morado y dentro de ese núcleo se encuentran unas estructuras llamadas cromosomas. En el cromosoma se encuentra la información genética, o sea, el ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN son cadenas de información genética. Por otro lado, en la célula procariota, que es la que vemos en la imagen inferior derecha, vemos que no hay núcleo, lo que quiere decir que el ADN de esa célula se encuentra disperso dentro de toda la célula. Maestra, ¿pero cómo funciona esto en los organismos vivos que conocemos? Bien, sabemos que todos los organismos están compuestos por células y que la célula es la unidad más pequeña en todos los seres vivos. Lo que quiere decir que todos los organismos contienen células y
que todos los organismos contienen material genético en sus células, como por ejemplo los del reino protista, animal, vegetal y los hongos. Estos tienen núcleo, por lo que tienen un lugar donde almacenar la información genética dentro de la célula, mientras que las bacterias no tienen un núcleo y tienen la información genética dispersa en todo su cuerpo, en todo el cuerpo celular. Maestra, ¿por qué en genética es importante conocer cuando una célula es eucariota o cuando una célula es procariota? Bien, es importante conocer cuando una célula es eucariota porque los hijos no serán 100% similares a los padres, como por ejemplo los animales, los vegetales, los hongos y los del reino protista no tienen hijos 100% similares a ellos. Mientras que la célula procariota, que es aquella que corresponde solamente a las bacterias, sí son 100% iguales. La bacteria madre y la bacteria hija son exactamente copias iguales, porque la célula es procariota, tiene su ADN o su información genética alrededor de todo su material genético y puede aportarle el 100% de ese material genético a su descendencia. El ADN y la base química de la herencia. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una cadena que almacena la información genética. Un segmento largo de ADN o una cadena larga de ADN es llamado gen. El gen se agrupa y forma lo que es una estructura llamado cromosoma. Los cromosomas solamente son visibles en el núcleo de la célula cuando ésta se está dividiendo o se está formando la reproducción celular. Al hablar de todo esto y ver la base química de la herencia, podemos notar la importancia de la genética. La genética ha contribuido a detectar enfermedades hereditarias y mejorar algunas de ellas. Ha ayudado a mejorar cultivos agrícolas y también a mejorar ciertas especies de animales. Algunas de las enfermedades hereditarias que se han conocido a partir del estudio de la genética son el daltonismo, que es cuando hay una visión anormal. Por ejemplo, las personas daltónicas no pueden diferenciar bien entre el verde y el rojo. El verde lo ven más opaco y el rojo lo ven como tono marrón opaco. Lo que quiere decir que estas personas pueden ver todos los colores bien, pero no distinguen mucho entre el verde y el rojo. Como puedes ver en la imagen, hay 6 colores. Si no distingues el color verde de arriba con el color verde de abajo, quiere decir que eres daltónico. Sin embargo, si puedes distinguir bien entre el color verde de arriba y el color verde de abajo y el rojo de arriba y el rojo de abajo, quiere decir que tienes una visión normal. Las personas daltónicas pueden desarrollar una vida normal y muchas veces no conocen que han tenido daltonismo, porque no es algo que les vaya a causar grandes problemas. Sin embargo, en las luces de tránsito podemos ver cómo también nos ofrecen una imagen, debido a que los daltónicos no podían identificar la luz de tránsito correctamente. Otra enfermedad hereditaria es el síndrome de Down, el cual causa que las personas con este síndrome tengan un escaso desarrollo intelectual y desarrollo físico atrasado. También vemos que la forma de su cuerpo es característica para las personas con el síndrome.
También tenemos lo que es la fibrosis quística, que es cuando los pulmones, el hígado y otros cuerpos tienen una sustancia mucosa en él y les causa ciertas complicaciones. Y por último, enfermedades hereditarias que vamos a mencionar en este momento, tenemos la hemofilia, que es cuando la persona no puede coagular bien la sangre y en algunas ocasiones tiene derrames sanguíneos, incluso sin haberse herido. Para conocer la base física de la herencia, lo principal es tener en cuenta a los cromosomas. Los cromosomas, los cuales son estructuras que almacenan el ADN o la información genética. Aquí podemos ver en la imagen izquierda lo que es la clasificación de Denver. Denver agrupó los cromosomas por sus similitudes y en estos podemos ver agrupaciones de ellos. En la imagen derecha podemos ver a los cariotipos. Los cariotipos son la unión de dos cromosomas. En los 22 cariotipos que tenemos, vemos que ellos son similares o iguales, por decirlo así. Mientras que nuestro cariotipo número 23 es el que nos caracteriza por ser diferentes, si somos hombre o mujer. En el cariotipo 23, quien tiene XX es femenino y quien tiene XY es masculino. Maestra, ¿cómo una persona puede obtener su cariotipo? Bien, el cariotipo se obtiene de la madre y del padre. La madre aporta la mitad de la información genética y el padre aporta la otra mitad. La madre, por ser mujer, siempre tendrá XX y el padre, ser hombre, siempre tendrá XY, lo que lo caracteriza como masculino y lo que caracteriza a la mujer como femenina. Cuando la madre aporta una de sus X y el padre aporta otra de su X, que tiene solamente una, entonces darán en la concepción a una niña. Cuando la madre aporta una de sus X y el padre aporta la única Y que tiene, entonces dará como resultado a un niño. Cuando la madre aporta a una X y el padre aporta una X, entonces dará a una niña. Cuando la madre aporta una X y el padre aporta una Y, dará a un niño. Entonces podemos notar que la madre siempre en su información genética dará la parte para que haya una niña, mientras que el padre podrá aportar información genética tanto para un niño como para una niña, por lo que quien define si el sexo del niño es femenino o masculino es el padre. Para entender la ley de Mendel, necesitamos conocer algunos conceptos que a veces son desconocidos por los oyentes, como por ejemplo, necesitamos entender qué son los progenitores. Los progenitores son aquellos que conciben al ser viviente o que le dan vida. Los descendientes son los hijos. En este caso, Mendel no los llamó hijos ni progenitores, sino que los llamó generación filial. ¿Por qué? De esos descendientes, él iba a obtener más descendientes y más descendientes. Tenemos una cadena de descendencia. Entonces, vamos a ver la cadena de descendencia de tu familia. Primero, tenemos a tus abuelos. Tus abuelos han sido los progenitores de tus padres. Ellos le han dado vida a tus padres. Tus padres te han dado la vida a ti y tú seguramente tendrás tus hijos y le darás vida a otros seres vivientes. Bien, en primer lugar, tus abuelos han sido los progenitores. Tus padres serían la generación filial número 1, tú serías la generación filial número 2 y
tus hijos sería la generación filial número 3. Entonces, ya que hemos conocido lo que son los progenitores y la generación filial, ¿a qué se le llama herencia intermedia? La herencia intermedia es cuando ambos progenitores tienen una herencia dominante, lo que quiere decir que sus rasgos son fuertes y ambos se han de manifestar. El alelo dominante es aquel que tiene una característica fuerte y que se va a manifestar en los hijos. Como por ejemplo, en la imagen que vemos en el centro, podemos ver que hay una flor amarilla y una flor roja. Como vemos que las letras están en mayúscula, quiere decir que ambos son alelos dominantes, o sea que son características que se van a manifestar en el hijo. La planta amarilla y la planta roja han sido unidas y han dado como hijo a una planta AB que es dominante para cada una de sus características, por lo que la planta AB es de color marrón. Cuando mezclamos el amarillo y el rojo nos da marrón, pues asimismo se han manifestado ambos caracteres de ambas plantas. También podría darse el caso en que la planta se manifieste amarillas y hayan plantas rojas y hayan plantas marrones. Y ambas tendrán todas las características de los padres. Como por ejemplo, en la herencia dominante y en la herencia recesiva de la parte derecha podemos ver que la ave de color verde es la que tiene herencia dominante, que todos los hijos han salido de color verde. Mientras que la ave de color azul es la recesiva, porque los hijos no han manifestado en sus características físicas el color de sus plumas. Sin embargo, aunque no se manifiesta el color de la ave azul, sabemos que en sus genes se encuentran esas características, tanto para el color verde como para el color azul, porque los hijos heredan las mismas características de los padres. Ahora sí, estamos listos para hablar de las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel es llamada Ley de la Uniformidad de los Híbridos de la Primera Generación. Lo que quiere decir es que los que nazcan de esa generación serán iguales a los padres, como por ejemplo, cuando dos individuos de razas puras se cruzan, todos los descendientes de la primera generación son iguales a los padres, como vemos en la imagen. En la imagen vemos a la P, que representa a los progenitores o los padres. Vemos que esta primera tiene color amarillo. Vamos a la imagen derecha. Y la segunda tiene imagen amarilla. Luego, al hacer el cruce, vemos que los hijos serán iguales a los padres. Ahora veamos la segunda ley de Mendel, la cual tiene como nombre Ley de la Separación o Disfunción de los Alelos. En esta ley, Mendel tomó las semillas de los hijos de los progenitores, o sea, la generación filial 1. Estos dieron como descendiente hijos que tenían ambas características. Aunque los padres eran amarillos en su fenotipo, o sea, en sus características externas, tenían en su genotipo, en su ADN o en su información genética, características de color amarillo y color verde. Y para sus hijos, ellos han dado descendencia tanto de color amarillo como de color verde. Por lo que aquí se comprueba que la característica que parecía haber desaparecido en la primera generación reaparece en la segunda generación. Maestra, hemos comprobado la primera y la segunda ley de Mendel, pero
¿cómo se comprueba la tercera? Bien, la tercera ley de Mendel es llamada ley de la herencia independiente de caracteres. En esta ley se comprueba la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel y también la tercera ley de Mendel, ya que al tener los progenitores, o sea los padres, y los padres dar hijos igual a uno de sus progenitores solamente, como vemos en la imagen, la semilla amarilla da y la semilla verde, que son los padres, dan como resultado a una semilla amarilla, porque este es el gen dominante. Esta semilla amarilla, al tener hijos, da 3 semillas de color amarillo. Esta es la segunda generación y por último da una cuarta semilla que es de color verde. Vemos que se comprueba la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel y ¿cómo comprobaremos la tercera? Bien, al cruzar las semillas amarillas y las semillas verdes vemos que aparece el rasgo de los diferentes colores en todos sus hijos. Pero no solamente aparece el rasgo del color, sino que también aparecen otras características que encontramos en las semillas. Mendel tomó semillas que no solamente fueran de color amarillo o verde, sino que también notó en las semillas lisas y semillas jugosas. Al notar esta diferencia en las semillas y ver que las semillas amarillas lisas al unirse con las semillas verdes rugosas daban semillas amarillas rugosas y semillas verdes lisas, se dio cuenta de que los alelos son independientes en sus caracteres, lo que quiere decir que una semilla puede heredarle un color a su descendencia y no puede heredarle la forma, o puede más bien heredarle la forma y no heredarle el color, lo que es independencia de caracteres en la herencia. Es necesario resaltar que la tercera ley de Mendel no se cumple en los genes ligados al sexo, lo que quiere decir que no se cumple en los seres humanos. He colocado el ejemplo anterior para que se haga más fácil comprender de qué trata las leyes de Mendel. Trata de los diferentes caracteres que pueden heredar los padres a los hijos y que no dependen el uno del otro. Puede heredar un carácter y no heredar el otro, o puede heredar ambos caracteres. Explicación celular de las leyes de Mendel. Ya hemos conocido por qué es importante conocer la célula para hablar de la genética, porque en ella se encuentra el material genético, el cual se heredará de los padres hacia los hijos. Ejemplo, en los seres humanos, la madre aporta la célula sexual femenina, que sería el óvulo, y el padre aporta la célula sexual masculina, que es el esperma. Estos se unen, el espermatozoide y el óvulo se unen y forman lo que es un cigoto. El cigoto, que es en forma de un huevo, que contiene todo el material genético, con el tiempo y los nutrientes se transformará en lo que es un bebé. De esta manera, todos los seres vivos, para procrear, heredan a sus hijos las características genéticas que tienen en su material genético, el cual es el ADN. Las largas cadenas de ADN son llamadas gen y los genes se agrupan en cromosomas y los cromosomas se encuentran dentro del núcleo celular en las células eucariotas y dispersas por todo el cuerpo en las células procariotas. Los alelos son segmentos del gen que dan una característica. Por ejemplo, tenemos alelos homocigóticos y heterocigóticos. Cuando un alelo da una característica igual para el color de ojos, supongamos, es homocigótico.
y cuando da una característica diferente al color de ojos es heterocigótico. O sea, cuando los alelos dan la misma característica son homocigóticos, cuando son características distintas son alelos heterocigóticos. El mapa genético es aquel que permite analizar las regiones de los cromosomas para ubicar los genes responsables a una característica. Esto permite encontrar enfermedades hereditarias e incluso ayudar a curarlas. En resumen, hemos hablado de la genética. La genética es la ciencia que estudia la transmisión de caracteres hereditarios. Hemos hablado sobre la herencia, la cual es el proceso de transmisión de caracteres hereditarios. A partir del surgimiento de que el hombre identificó esa transmisión de caracteres, han surgido mitos y leyendas e incluso ideas científicas. Entre los mitos y las leyendas que hemos conocido y que se encuentran en la actualidad es cuando un hijo, ¿verdad?, no se parece a sus padres y aunque haya tomado rasgos de los abuelos, muchas personas alrededor comentan que quizás no sea hijo de los padres, etc. Entre las ideas científicas hemos visto los progenitores de la mula y cómo es posible que entre una yegua y un burro haya una nueva especie llamada mula. Y también hemos visto los aportes de los científicos Aristóteles, Darwin, Gregorio Mendel, en especial Gregorio Mendel, el cual es considerado el padre de la genética, la ciencia que estudia la transmisión de caracteres hereditarios. Por los grandes aportes de Mendel surgieron las leyes de Mendel. Tenemos la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel y la tercera ley de Mendel. La primera ley de Mendel nos dice que los hijos serán iguales a los padres. La segunda ley de Mendel nos dice que aunque los hijos sean iguales, idénticos a los padres, luego podrían manifestar otras características, como por ejemplo, si tenemos una semilla de color amarillo y una semilla de color verde en la primera generación, esta semilla solamente heredará los rasgos del padre que es dominante, como por ejemplo dijimos que la semilla amarilla era la dominante y que por eso entre la descendencia de la semilla amarilla y la semilla verde iba a nacer una semilla amarilla. Esa es la primera ley. Para la segunda ley vemos que aunque tenemos una semilla amarilla que es hija de padres amarillo y verde, en esta segunda, esa semilla amarilla al unirse con otra semilla dará semillas de color tanto amarillo como verde. Va a manifestar los rasgos de sus padres, de sus abuelos, etc. Por decirlo, de una manera en la que sea entendible para ustedes. En la tercera ley de Mendel vemos la independencia de caracteres, lo que quiere decir que la semilla no solamente puede heredar el color, sino también puede heredar forma, y que no solamente le va a heredar el color amarillo y la forma lisa, sino que podría ser amarillo rugoso, verde rugoso, amarillo liso. Entonces ahí vemos que los caracteres hereditarios son independientes. Podemos heredar color, podemos heredar forma, sin que dependa uno del otro. Bien, las bases de la herencia, tanto químicas como físicas, son los cromosomas. En la base de la herencia física vemos que los cromosomas solamente aparecen cuando se está dando la división celular o reproducción celular. Los cromosomas son los que contienen a los genes y los genes son fragmentos de la cadena de ADN. En las bases químicas de la herencia vemos que nuevamente los cromosomas son las bases químicas de la herencia. Están formados por proteínas y ADN.
El ADN está formado por una base nitrogenada y la base nitrogenada está constituida por la citosina, la timina, la guanina y la adenina. El ADN está constituido por pentosa y por ácido ortofosfórico. Al estudiar la herencia vemos que es como un conjunto de tazas una dentro de otra. ¿Por qué? Porque vemos cómo el ADN está dentro de los genes son parte de los cromosomas, etc. No es algo sumamente complicado, es algo sencillo, solo que uno está dentro del otro. Es como una cadena para que es descompuesta, que es explicada. Sé que no necesitan conocer cada uno de los términos científicos, porque no son científicos, pero es importante que conozcan cuáles son las bases de la herencia, cuáles son las leyes de Mendel, porque describen todo lo que es la genética, describe la transmisión de caracteres hereditarios de padres a hijos. Que Dios les acompañe, espero que hayan aprendido mucho.